el universo, el mundo, el ser humano. La vida cotidiana de cada individuo se podría decir que normalmente es mundana y sencilla. Cada quien se preocupa por llenar sus necesidades básicas, como lo es comer y dormir. Y eso está en nuestra naturaleza, por lo que actuamos sin abandono en satisfacer estas necesidades. Sin embargo, existen sucesos únicos que hacen que la vida de un individuo cambie de lo sencillo a lo extremo en un instante y, a veces, estos sucesos afectan a más de una persona y llegan a alcanzar a una comunidad de forma veloz y efectiva. Estos momentos son usualmente los más esperados de manera inconsciente para todo ser vivo. Y ese momento ha llegado. Una ecuación simple y fácil de entender, con un resultado esperado, pero que, de todas formas, impactó de manera sorpresiva para todos en la Tierra. Si juntamos a Disney, la compañía más poderosa del mundo actualmente, a Yana Toboso, la artista y creadora de un fenómeno cultural e internacional como lo fue Kuroshitsuji, y a Aniplex, la empresa encargada de distribuir juegos móviles como lo sería Fate Grand Order alrededor del mundo, ¿qué obtienes? Exactamente. Bueno, ya en serio. El día 20 de diciembre del año 2021 finalmente fue anunciada de forma oficial la localización al inglés de Twist Wonderland. Procedan a gritar. Donde se mencionó que este comenzará su preinscripción el día 21 de este mes a través de su página web, la cual estará en la descripción de este video para quienes deseen inscribirse en Night Raven College en inglés. Y el juego tiene programado su estreno oficial el 22 de enero del 2022. Un consejo: si se quieren preinscribir pero no son parte de Estados Unidos o Canadá, fácilmente pueden cambiar su localización de su email o crearse un email en Estados Unidos para que les permita hacer la preinscripción, porque ese mismo problema lo tuvimos nosotras y logramos inscribirnos de esa manera. Así que ahí tienen un dato Botsity. Yo soy aquí la callada de las ideas súper violentas. Ahora, nos esperábamos que esto ocurriera después del estreno del anime como mencionamos en el video anterior, pero no podemos decir que no nos gusta que lo hicieron justo ahora, ya que eso significa más publicidad para el anime y a la vez más para la franquicia en sí. Y no les voy a mentir, está fuerte el asunto, porque vamos a colocarlos de nuevo en teorías locas Bot City, porque eso nos salió muy bien como pueden ver. Pensemos en la posibilidad de que el juego y la serie se hagan tan grandes que lleguemos a ver a los personajes de Twist Wonderland pasando por Disneyland. Por ejemplo, digo, sería una locura de ver y de poder interactuar con los chicos, además que sería interesante si llegasen a abrir un Monstruo Lounge en los parques y que vendan los uniformes y las varitas y todo eso, que no hagan como hicieron con Kingdom Hearts, que no mencionan ni a Sora ni en la sopa, pero que los tengan a los de Twist Wonderland presentes, ¿ok? Al menos en Tokyo Disney. Mínimo Tokyo Disney, no acepto menos que eso. No, pero que es que con la localización en inglés está la posibilidad de que se haga grande aquí. O sea, por lo menos en Estados Unidos, si se hace grande en Estados Unidos, gracias a esto, parque, no sé. Yo quiero subirme a la montaña rusa de Maleus. Una montaña rusa de Maleus. Sí, es posible. ¿Por qué? Porque puede convertirse en dragón, él es la montaña rusa. ¿Verdad que sí? Ay, qué bonito. No sé, está bonito pensar en eso. Díganos qué piensan ustedes. ¿Se van a prescribir a Night Raven? ¿Ya se compraron el uniforme? ¿Ya tienen los útiles escolares o se les olvidó la cartulina? Me lleva el diablo siempre tú, Juan. Ya no confío en ti ni en nadie. Bueno, obviamente nosotros vamos a estar ahí en ese servidor de la localización en inglés porque Bill Vampiro no nos salió el año pasado, no nos salió el año actual, así que vamos a tener la venganza de la venganza. Y además, sí salió Rook Vampiro, lo tenemos, evidencia presentada. Evidencia. 大丈夫、何も怖いことはないよ。さあ、目を閉じて私に身を委ねておくれ。
新しい自分との出会いだ。素敵な予感に心臓が踊るようだよ。Mírenla. Aquí no mentimos. Y además porque somos dos y se puede. Y si llega a salir un servidor en español, ojito, porque Ojito. seremos 3. Quito. No vamos a hacer una mitosis aquí y seremos 3. Metamorfosis. Y bueno, en fin, estas son las novedades que queríamos hacerles saber. Renacimos de las cenizas únicamente para compartir esta noticia con ustedes y compartir la emoción. Al igual que como hicimos con el anuncio del anime. Exacto. Hemos tratado de hacer más contenido con la ayuda de una herramienta misteriosa. Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. Pero el Ochurus dijo que todavía no podíamos recibir la dichosa herramienta. Así que muchas gracias, Ochurus. Gracias, Ochurus. Y supongo que nos veremos ya para la próxima cuando sea que sea eso. Y esperamos jugar con ustedes en el nuevo servidor al igual que en el original. Así que rezamos, cuenta regresiva, preinscripción. Nos vemos en enero, chicos. Nos vemos en clase. Ajaja. Me voy a comprar un cuaderno de Hello Kitty. Y con suerte tendré mis pantuflas de Grimm. ¿Estás viendo? Pantuflas de Grimm y tú tendrás tus chancletas de Leona. Sí, las Tan chanclas de incómodas Leona. como han de ser porque tienen ese tubito en medio de los dedos. Déjalo en paz, déjalo en paz. A mí no me gusta ese tubito en medio de los dedos. ¿Qué pasa? Qué asco. Déjalo en paz. Pero es que es incómodo. Déjalo en paz, ya basta. Bueno, nos vemos, gentecita. Chao. Chao.